UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. En este programa de hoy, y siguiendo con los acontecimientos de actualidad, vamos a centrarnos en el nuevo orden mundial y geopolítico después de la intervención militar de Estados Unidos encabezada por Trump en Venezuela y, sobre todo, la nueva amenaza de invasión de Estados Unidos a Groenlandia, territorio europeo. Para ello, en la sección Franjas Invisibles vamos a analizar las luchas geopolíticas por el control del Ártico y en objeto literario no identificado conoceremos la historia de Josephine Diebitsch Perry, la mujer de Robert Peary, que quiso ser el primero en llegar al Polo Norte. A través de sus cartas vamos a acercarnos a la mirada de Josephine y ser conscientes del papel de grandes mujeres en la historia cuyos méritos quedaron relegados al nombre de sus maridos. Y para analizar informaciones desde el punto de vista deontológico, comenzamos con nuestra sección Punto y Aparte, en la que hoy nos acompañan los estudiantes de cuarto de periodismo. Comenzamos con Rocío López Lara. ¿Qué noticia nos traes hoy? Pues hoy traigo la noticia titulada «La sociedad reclama más compromiso social a las empresas». ¿Y en qué medio has encontrado la noticia? Del diario 5 Días. ¿Qué aspectos destacan por no ser deontológicos? Primero, la noticia no contrasta bien las fuentes. Se basa casi exclusivamente en un estudio de una consultora y en opiniones de líderes de opinión, pero no incluye la versión de las empresas mencionadas ni otros actores relevantes. Además, mezcla información con opinión. Muchas interpretaciones de esos líderes se presentan como si fueran hechos, sin diferenciar claramente qué es dato y qué es valoración personal. Y también hay un problema que es cómo se presenta el lenguaje. Además, frases podrían interpretarse como insinuaciones negativas hacia empresas que aplican políticas de diversidad. Por último, el titular generaliza mucho. Habla de la sociedad, como si hubiera un consenso, pero la noticia no aporta datos que respalden esa afirmación tan amplia. ¿Y cómo podría ser más ética esta noticia? Podría mejorar incluyendo voces de las empresas implicadas y de fuentes independientes. También sería importante separar claramente los datos del estudio de las opiniones y ajustar el titular para que no exagere ni generalice. Con eso la noticia sería más equilibrada y rigurosa para el público. Bueno, y también nos traes otra noticia más. ¿Cuál es? La siguiente que traigo es... el titular, el PSOE pide el cese del director de Canal Sur por tapar la responsabilidad de Moreno. ¿Y de qué medio es? Del HuffPost. A ver, ¿qué aspectos destacan por no ser deontológicos? El principal problema es que la noticia solo recoge la versión del PSOE. No aparece la respuesta del director de Canal Sur ni el propio medio público, lo que rompe el deber de contrastar fuentes. También hay acusaciones que no van acompañadas ni de pruebas ni datos verificables, a lo que afecta al principio de veracidad. Se utiliza un lenguaje cargado como tapar la responsabilidad, que implica una interpretación de las intenciones del acusado sin demostrarlo. Además, el enfoque es más político que informativo. Se centra en el enfrentamiento entre partidos, pero apenas explica el contexto del escándalo sanitario. ¿Y cómo podría ser más ética esta noticia? Pues sería incluyendo la versión del acusado, añadiendo datos verificables sobre el caso y usando un lenguaje más natural. También sería útil aportar contexto sanitario y no solo el político. Muchas gracias, Rocío. Continuamos con Nicole Aznar Arce. ¿Qué noticia nos traes hoy? Hola, pues la primera noticia que traigo es Almeida ordena retirar pancartas de Más Madrid sobre Gaza. ¿Y en qué medio lo has encontrado? Es del medio del diario.es. ¿Qué aspectos destacarías que no son deontológicos? Primero, no se contrasta la suficiente información. La noticia recoge amplias declaraciones de Más Madrid, pero la versión del ayuntamiento es mínima. También mezcla opiniones con información. Se incluyen frases muy valorativas como acusaciones de negacionismo de genocidio, sin explicar su base.
Además, se usan expresiones muy duras que pueden dañar la imagen del alcalde si no están verificadas. Y el titular puede inducir a personas que se trata de un acto de censura sin matices legales porque no explica el marco jurídico que lo permitiría o no. ¿Y cómo crees que podría haberse redactado mejor? Añadiendo la posición completa al ayuntamiento, aclarando que declaraciones son opiniones políticas y evitando expresiones extremas sin pruebas. También ajustando el titular para que sea más equilibrado y explique el contexto legal. Bueno, ¿y cuál es tu segunda noticia? La noticia se titula «Regresan a España 27 activistas de la flotilla de Gaza que denuncian malos tratos». ¿De qué medio lo has sacado? De Swinsfo. ¿Y qué aspectos crees que podrían mejorar? La primera falta es que se presentan denuncias muy graves sin verificación independiente. No se citan organismos internacionales, consulados ni ONGs que confirmen estos malos tratos. Además, solo se escucha la versión de los activistas. No aparece la respuesta de las autoridades israelíes ni fuentes diplomáticas. También hay expresiones muy emotivas, como Estado genocida, que se presentan casi como hechos, cuando deberían estar claramente contextualizadas con opiniones de quienes hablan. Y el titular puede llevar al público a pensar que está todo demostrado, cuando en realidad son denuncias pendientes de verificación. ¿Y cómo podrían haber hecho mejor esta noticia? Contraponiendo todas las versiones, separando las denuncias de los hechos verificados y dejando claro que está confirmado y que no. Eso haría la noticia más responsable y más honesta con la audiencia. Y por último, acabamos con Davide Zanetti. Muy buenas. Traigo la noticia titulada «Cuenta atrás para la ley de nietos. Vence el plazo para solicitar la nacionalidad española». ¿Y de qué medio lo has obtenido? De Cadena SER, Canarias. Cuéntame qué aspectos no son deontológicos. En primer lugar, el texto solo cita una fuente, una portavoz de una asociación venezolana. No incluye la visión del Ministerio de Justicia, del Gobierno o de los consulados, que son quienes realmente gestionan el proceso. Además, no se verifica si el plazo es definitivo o podría ampliarse, algo imprescindible, creo yo, para una noticia de servicio público. También se corre riesgo de dar por sentado que el plazo es irrenunciable, lo cual puede no ser exacto si hay excepciones o prórrogas. La falta de contrastación con fuentes oficiales afecta a la precisión y puede llevar a desinformar a la gente, a quienes esperan tramitar la nacionalidad, sobre todo. Bueno, ¿cómo podría haber sido mejor esta noticia? Pues consultando al Ministerio de Justicia, explicando claramente que está confirmando y que no, y añadiendo información oficial para evitar malentendidos. Con eso el oyente tendría una noticia más fiable. Continuamos con tu segunda noticia. La segunda noticia que traigo se titula «Dimite un procurador del PSOE de Castilla y León, procesado por presuntas irregularidades». ¿De qué medio lo has extraído? Del periódico El País. Y cuéntame, ¿por qué no es deontológica? Se centra mucho en la versión del partido y apenas incluye lo del implicado, José Luis Vázquez, ni la de su defensa. Esto limita el contraste informativo. Además, incluye interpretaciones sobre las motivaciones internas del partido, como que la directiva aprovecha la coyuntura para fulminarlo, sin pruebas claras. También se utilizan términos que, aunque legales, resultan ambiguos, como presuntas irregularidades sin explicar cuáles son exactamente. Y el titular da mucho peso a las acusaciones sin ofrecer los detalles necesarios para que la audiencia pueda juzgar la situación con contexto. ¿Cómo podría ser más ética? Pues incluyendo la versión del acusado, detallando los hechos investigados y evitando especular sobre estrategias políticas internas, si no están documentadas, y así esto ganaría rigor y equilibrio. Pues muchas gracias por vuestro análisis que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y sobre todo necesario. Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con el profesor y colaborador Samuel Ortiz y con la profesora e investigadora María Jesús Cabezón Fernández, especializada en migraciones e interculturalidad de la Universidad de Alicante, ambos y miembros del grupo de investigación GECOTEMI de la UA. Bienvenidos. Hola Carmen, aquí empezamos un nuevo año con Franjas Invisibles, que bueno, al parecer cada vez son más visibles. Hola Carmen. Pues sí que es cierto, hoy vais a narrar algunas historias sobre el Ártico y los vínculos geopolíticos que están de total actualidad. Efectivamente, de repente parece que el Ártico ha entrado, ¿no?, en la parrilla de las televisiones, en las columnas de los periódicos, en las redes sociales,
como un lugar esencial para nuestro futuro más inmediato. Y bueno, antes de entrar en materia, pues queríamos decir algo sobre dónde está el Ártico, cómo se compone y, por ejemplo, para no confundirlo con la Antártida. Cierto, en realidad el Ártico es el territorio situado alrededor del Polo Norte, que incluye el Océano Ártico, mares periféricos como el Mar de Barents, que es muy importante, el Mar de Siberia Oriental o el Mar de Lincoln, por nombrar algunos. Gran parte del Ártico está cubierto por hielo y habitado por cerca de 4 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios como los Inuit, que se encuentran en Groenlandia, Canadá, Alaska, los Sami, por ejemplo, también en Rusia y Escandinavia, así como otros pueblos de Siberia como los Evenki, Chuki o Nenets. La mayoría de estas comunidades se dedican a actividades tradicionales como la caza, la pesca, el pastoreo de renos, caracterizado por los desplazamientos y la movilidad estacional. Luego hablaremos un poco más de estos pueblos. Por apuntar algunas especificidades, el suelo o subsuelo, ¿no?, que se encuentra congelado de manera permanente, al menos durante 2 años, se llama permafrost, que no es solamente agua o hielo, sino que contiene tierra congelada, y ello incluye suelo mineral, rocas, materia orgánica, sedimentos. El Ártico, geográficamente y cartográficamente, se encuentra vinculado a lo que es el paralelo terrestre, situado en la latitud 66 grados, 33 minutos, 52 segundos norte, denominado Círculo Polar Ártico, con todas las implicaciones que ello tiene con los solsticios, ¿no?, las largas noches, los largos días, el norte magnético, las auroras boreales y otras maravillas de la zona. Pero entonces, ¿a quién pertenece el Ártico y el Polo Norte? Pues hemos traído una bola del mundo, una bola redonda, y en vez de mirarla como solemos mirarla, le vamos a dar la vuelta. La giramos un poco y la vemos desde arriba, poniendo el ojo en el Polo Norte. Y los que nos estén escuchando, que lo hagan también para entender un poco todo esto un poco mejor. Es que, bueno, no estamos muy acostumbrados a ver el mundo de otra manera que no sea la cartografía convencional, ¿no?, que nos pone a Europa en el centro, en nuestro caso la península ibérica, en el centro del mundo, el mar Mediterráneo en su momento, es lo conocido como proyección de Mercator. Aunque bueno, cada país en realidad, o cada continente, se pone a sí mismo en el centro. Dicho esto, dándole la vuelta, como bien decía María Jesús, vemos el Polo Norte, en el que hay hielo marino flotante congelado que, según el derecho del mar, aprobado por la ONU en 1982, se trata de un territorio internacional. Ese no pertenece a ningún país, si bien de aquí derivan muchas películas, ¿no?, libros, narrativas históricas sobre la llegada de Cook, Peary, Amundsen, el Nautilus, entre otras. Bien, pues alrededor del Polo Norte, lo que se conoce como el Ártico, distintos países tienen presencia territorial, tienen, digamos, propiedad de Estado, ¿no?, como son Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Canadá, Rusia y, por supuesto, Dinamarca, ¿no? Groenlandia forma parte de ella, o Alaska, ¿no?, que forma parte de Estados Unidos, unas tierras que componen una gran parte de ese permafrost en la que se sitúa la disputa geopolítica. Por cierto, un dato curioso es que la única potencia mundial y futura hegemonía que no tiene territorio estatal como tal directamente en el Ártico es China, lo que no quiere decir que no sea de su interés. Así es, China no tiene acceso directo a estas tierras maravillosas, pero sí lo está estableciendo o lo ha venido estableciendo históricamente a través de su aliado, Rusia, mediante la Ruta Ártica del Norte y acuerdos de cooperación económica o militar, tecnológica. De aquí ya se puede dilucidar ese interés geoestratégico, geopolítico, no solo por lo que se ve, las tierras, ¿no?, que ya se conocen, sino también por aquello que no se ve, ese subsuelo. Entonces, si profundizábamos más en el interés geopolítico, ¿de dónde viene en realidad querer dominar el Ártico? Bien, pues yo propongo, ¿no?, diferenciar 2 aspectos relevantes, ¿no?, de este enclave invisible que es el Ártico. El primero de ellos sería el interés por la hegemonía mundial y el control del poder territorial, ¿no?, todas las teorías y especialistas, ¿no?, que han abordado este tema. Y el segundo bloque, que luego abordamos, serían aquellos elementos, los materiales de esta parte del mundo que pueden condicionar el futuro de la matriz energética de nuestra sociedad y de esa transición que afectará, por supuesto, a los pueblos que allí residen, pero también a toda la sociedad en general. Bien,
En este primer bloque nos vamos a quedar con tres nombres relevantes de la historia. Uno de ellos parece ser, ¿no?, una vuelta al debate actual de las teorías de Mackinder, de controlar una parte de la corteza terrestre que sería el llamado heartland, que es una parte de Eurasia que es como, bueno, que incluye una parte del Ártico y es como el corazón del mundo, que Mackinder decía que en que controle esta parte, pues controlaría todo el mundo, en realidad, ¿no? Es una zona muy rica en recursos y, sin entrar mucho en ello, alrededor, que eso sí que es una franja invisible, estaría el Rimland, que es el anillo que hace controlar o que permite controlar el heartland. Y eso lo añadió un tal Speakman a esa teoría, pero que lo dejaremos para otro momento. Simplemente voy a añadir que en ese Rimland, ese anillo para controlar el mundo, estarían zonas como China, Siria, Israel, Ucrania y no digo más. Es decir, pues súper interesante este dato. Efectivamente, ese Rimland lo tendremos que abordar. Así, otro de los nombres, el segundo en considerar, sería el de George Thomas Renner, un geógrafo estadounidense que, bueno, hace geografía humana sobre lo que él llama la Air Age, la edad del aire o la era del aire, en el que apuesta por el avance de la tecnología aérea y muestra cómo la aviación transforma la geografía y las relaciones internacionales a principios del siglo XX. De ahí que solicita, ¿no?, o hace ver que Estados Unidos no tiene que mirar al este o al oeste, ¿no? Si vemos el mapa a la izquierda o a la derecha y vemos Rusia muy lejos y China muy lejos, al revés. Le dice, no, mira hacia el norte. Y si mira hacia el norte, ¿qué hay ahí en el norte? El Ártico. Y en ese otro mirar, claro, estaba la URSS en el momento, muy cerquita, es decir, la hegemonía americana de la URSS la divide un estrecho, una franja muy, muy, muy fina, que es el estrecho de Bering, y dividía esos dos grandes bloques geopolíticos históricos. En este sentido, Renner introdujo también un término que le gusta mucho a Samuel, que es el de geoeconomía, entendida como una geopolítica de los recursos y bienes naturales. Uy, me encanta. La geoeconomía justo está también de actualidad y habrá que abordarlo también. Pues así viene el tercer nombre, que sería, bueno, para mí fue un descubrimiento, sería Alexander Deservesky, que lo he dejado al final porque es realmente relevante. Resulta que Serbesky era un ingeniero aeronáutico y piloto de origen ruso que recayó en Estados Unidos tras la Revolución Rusa, allá por los años 20, y desarrolló su carrera militar centrada en la aviación y el poder del aire. Serbesky le daba mucha importancia al papel estratégico del Ártico y a dominar las fuerzas aéreas para establecer una nueva y moderna hegemonía del poder a través del uso de mapas azimutales a partir de un nuevo centro, que en este caso sería el Polo Norte, frente a las proyecciones tradicionales. De hecho, Deservesky fundó su propia empresa de aviación y de tecnología de bombardeo, aportando varias de sus teorías sobre el poder del aire, con muchas publicaciones, libros, etc. Y su trayectoria fue clave incluso para la posterior creación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, la US Air Force, en 1947. Qué curioso. De alguna forma, con estos mapas azimutales y este poder aéreo, dividía el mundo en dos círculos de influencia, uno industrial occidental de control estadounidense y otro círculo más de control aeroasiático, que estarían ahí los rusos, ¿no?, en concreto. Pero para rematar, atención, ahí investigando, ¿no?, y dando en estas clases de geopolítica que damos, pues resulta que Walt Disney, fascinado por estas teorías, el persona, no el que está congelado y no la corporación actual, sino el Walt Disney original, realizó una película de animación y propaganda sobre la obra de Serbesky, que se llama Victoria a través del poder del aire. Lo podéis encontrar en internet, dura 1 hora aproximadamente, está en inglés, pero es una gran propaganda, divulgación, ¿no?, de la importancia de la aviación, salen bombardeos y tal, en plan animación, y por ejemplo salen pues bombardeando a los franceses, ¿no?, espectacular. Publicado en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. De esta manera,
estos 3 nombres, ¿no?, pues pusieron el Ártico en esa mirada del poder mundial. Si vamos a ese segundo bloque del que hablaba Samuel antes, del interés que comentábamos, sería para ampliar los puntos de atención cuando miramos al mundo, ¿no? Y uno de ellos lo podemos poner ahora en el futuro de las sociedades actuales desde el punto de vista de los modelos energéticos, que ponen de manifiesto la preocupación por la propiedad y la gestión de los recursos. Estos modelos son los que han llevado a poner el foco de atención en el Ártico y más concretamente sobre los recursos que esconde. Sí, da la impresión, ¿no?, de alguna forma que para construir un mundo más sostenible, ¿no?, esa transición energética, tenemos que destruir algo, ¿no? Y ahí viene ese We Need Greenland, ¿no?, y por seguridad nacional. Totalmente. En la actualidad, el futuro de la matriz energética pasa por recursos naturales como el hierro, el cobalto, el níquel, el magnesio o el litio y, por supuesto, el petróleo y el gas. En este caso, algunos materiales fundamentales son los denominados lantanidos, sí, o lantanoides, que son metales raros con propiedades únicas utilizados para la producción de pantallas y baterías que encontramos en nuestra vida cotidiana, como los teléfonos móviles o las pantallas de televisores y ordenadores. Esto los convierte en esenciales para la alta tecnología aplicada en energías renovables, por ejemplo, y en defensa, convirtiendo a su extracción en un tema estratégico global. También imagino que este interés geopolítico puede estar o debe estar afectando a las poblaciones locales que habéis apuntado antes. Pues sí, los efectos de la geopolítica en la población ya se sintieron en el pasado. Un ejemplo de ello es la población que vive en la ciudad de Kanag, en el norte de Groenlandia y administrativamente hablando territorio de Dinamarca. Esta ciudad cuenta con 600 habitantes, que son aquellos que vivían en el monte Dundas, donde se construyó la base militar estadounidense de Thule en 1953, llamada Pitufik desde 2023. Después de la ampliación de la base, esta población fue expulsada de su territorio y desplazada a otro lugar, a la ciudad de Kanag, una ciudad construida por Dinamarca desde cero a 120 kilómetros un poco más al norte. ¿Y en qué condiciones se trasladaron allí? Pues comenzaron a asentarse con sencillas tiendas de campaña, a lo que siguió después la construcción de 27 casas de madera, a modo de barracones pequeños, que bueno, nos recuerda mucho al desplazamiento de población actual en otros lugares mucho más cercanos, ¿no? Totalmente. Desde entonces, desde aquellas cabañas de madera que se construyeron, este territorio de gestión independiente cuenta con escuela, centro médico, centro social y un museo, además del ayuntamiento. Se encuentran en una de las zonas más desconectadas de Groenlandia y reciben productos 2 veces a la semana mediante un avión que les provee de recursos. Este pueblo sigue muy de cerca el discurso emitido desde Estados Unidos, aunque se posicionan, mejor dicho, de diversas formas. Por un lado encontramos a aquellos que recuerdan el exilio y solo quieren que Estados Unidos se olvide de su territorio. Y por otro lado, encontramos el discurso de aquellos que consideran que Estados Unidos puede ayudar a su desarrollo. En este caso, este discurso responde a lo que sienten como un voto de castigo a Dinamarca, ya que consideran que el apoyo que les ha dado ha sido minúsculo. Esto ha llevado a que existan movimientos de protesta por la recuperación o en pro de la recuperación de sus territorios, como fue el movimiento Hingitag 53, traducido al español sería Los Expulsados del 53, un movimiento contra el gobierno danés al que sienten como un gobierno colonizador. Después de muchas reclamaciones, el gobierno les compensó con 6.700 euros, pero nunca les ha permitido volver a su territorio. Ejemplos de estos discursos se recogieron en el documental titulado Groenlandia, los desplazados de Kanag, difundido por el canal Arte y grabado en agosto de 2025, o sea, de muy reciente actualidad. De hecho, Alekatsak Peari, o Piri sería el tataranieto de Robert Piri y Alekasina, mujer inuit, participa en este documental, en el que explica la vida de los inuits en Kanag, dedicada a la pesca, sobre todo los hombres, y a la producción de prendas con la piel de animales que cazan de manera tradicional para su subsistencia, fundamentalmente en este caso por las mujeres, que tienen un estatus similar al de los hombres. Como podréis imaginar, a las amenazas exteriores derivadas de la geopolítica se unen también las derivadas del cambio climático, que está derritiendo, por así decirlo, sus recursos para la supervivencia.
Pues bueno, como puedes comprobar, Carmen, y oyentes, no solo en las franjas invisibles, ¿no? En las estrategias está lo importante y no solo lo que se ve es importante, sino también aquello que no se ve. Y de alguna manera cabe recordar que la esencia está en quién se apodera de ello. Ha sido muy interesante, muchas gracias como siempre por vuestras aportaciones, pero antes de despedirnos me gustaría que nos dierais información sobre el seminario que estáis preparando para febrero. Pues sí, este año ya estamos ultimando, sería la 5ª edición del Seminario Internacional sobre Geopolítica, Movimientos Sociales e Identidad Territorial, que tendrá lugar el 5 y 6 de febrero en la Universidad de Alicante, en el que abordamos la siguiente temática: narrativas, luchas y resistencias, la guerra por las democracias. Cuando pensamos este título, ni se nos pasaba por la cabeza todo lo que iba a pasar este año, Totalmente. 2026. Pero bueno, en esa preparación pues ya están confirmada la participación del Centre de l'As desde Barcelona, que viene Jordi Calvo, y nos hablará sobre el complejo militar industrial, muy novedoso, muy interesante. También tendremos a Lola Cubels, de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia, sobre movimientos contrainsurgentes de resistencia, y también la participación de Laura Arroyo, que viene de Madrid y es tertuliana en Televisión Española y Canal Red. Luego, bueno, habrá también una mesa de debate de organizaciones locales para comprobar, ¿no?, o visibilizar nuevas formas de organización y resistencias en nuestro territorio. Incluso el día 6 de febrero por la mañana se presentará la Liga de Debate de la Xarxa Lluís Vives, que este año precisamente también va sobre democracia, y hablaremos del Archivo de Memoria Democrática de la Universidad de Alicante, entre alguna otra sorpresa. Todavía está abierto el plazo para presentar los trabajos de TFG, TFM o doctorado, incluso, ¿no?, para el alumnado de la UMH, y toda esta información buscando la página web a través de geopolítica_UA en las redes sociales y bueno, en cualquier buscador, pueden encontrarlo fácilmente. Pues muchas gracias a los dos y a nuestros oyentes. Os animo a seguir este interesantísimo seminario y nos vemos en el próximo programa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, hoy estamos hablando sobre el Ártico y ha salido ya un nombre en nuestra sección Franjas Invisibles, que era el de Robert Peary. Pero la carrera por la conquista del Ártico también oculta un nombre de mujer. Hablamos de Josephine Diebitz Peary, la mujer de Robert Peary, un explorador nacido a finales del siglo XIX que quiso ser el primer hombre en conquistar el Ártico. Su nombre pasó a la historia por la controversia de su descubrimiento, ya que tanto él como Frederick Cook reclamaron el mérito de haber llegado al Polo Norte. En el caso de Peary, todo lo que consiguió no hubiera sido posible sin el apoyo de su mujer. Elena, ¿qué libro nos traes hoy? Hola, Carmen y oyentes. El libro que traigo hoy es muy valioso porque da cuenta de la carrera del Ártico desde el punto de vista de una mujer. El libro es Diario Ártico, un año entre los hielos y los inuit, escrito por Josephine Diebitz Peary, la mujer de Robert Peary. Su historia fue llevada al cine por Isabel Coixet en Nadie quiere la noche. Cuéntanos un poco más quiénes fueron los Peary. Robert Peary fue un explorador nacido a finales del siglo XIX, cuya ambición y obsesión en la vida era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. En aquella época, el Ártico estaba considerado como uno de los confines del planeta y conseguir alcanzarlo era toda una gesta. Para lograrlo, es cierto que se esforzó mucho, pero no podría haber llegado tan lejos sin Josephine. Así que permitidme que hoy empiece la historia por ella. A ver, cuéntanos un poco más. ¿Cómo era? Josephine era hija de inmigrantes prusianos que rehicieron su vida en Estados Unidos. Era enérgica, inteligente y trabajadora. Compaginó sus estudios con un empleo en la Smithsonian de Washington y allí logró que le pagasen el mismo salario que a sus compañeros, dada la calidad de su trabajo, algo que no era habitual en la época. Conoció a Robert Peary, por entonces un joven oficial de la Armada, y se enamoró perdidamente de él. Pero ella nunca ocupó el primer lugar en el corazón de Peary. Antes estaban su madre. ¿La madre de Peary? La madre de Peary, sí, exacto, y el Polo Norte. Josephine fue una pieza fundamental en la consecución de los logros de Robert Peary. Le acompañó en 2 ocasiones al Ártico, y porque no le dejaron más, y fue a buscarle una tercera.
Le apoyó, consiguió financiación y se ocupó de una gran cantidad de tareas para mantener vivo ese sueño. Negociaba contratos con editores, ofrecía artículos o exclusivas a medios e incluso se entrevistó con una destacada figura del gobierno de su país para interceder por su marido. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrar en esta obra? El libro trata fundamentalmente sobre la primera estancia en el Ártico. Es un diario en el que relata cómo vivió un año en una cabaña de reducidas dimensiones con 5 hombres. Por cómo se describe la vida allí, aunque era dura, no era penosa. La cabaña que construyeron era bastante buena, tenían víveres y bastantes comodidades para estar donde estaban. En el camino en barco al Polo Norte ya demuestra Josephine su fortaleza, ¿no? Solo en este trayecto ya era en sí mismo toda una aventura y sobre todo en esa época. Robert se rompió la pierna y en este libro, ¿no?, ella cuenta que asumió el mando para que no se cancelase la expedición y cuando llegaron a tierra bajó junto al grupo de científicos a decidir dónde se iba a plantar el campamento, ¿no? Al final era una expedicionaria como los demás. Manejaba el rifle, una Colt 45 con seguridad, precisión, es decir, es una mujer que para la época no es convencional. El modelo. No, sí, exacto. Y luego enseguida llegaron los esquimales y la historia de Josephine con los esquimales es muy curiosa. Piri los necesitaba, a los hombres para que les ayudasen a cazar y a las mujeres para que confeccionasen los trajes con pieles de animales, que era lo que hacía que consiguiesen soportar el frío. Será este contacto con los esquimales una de las piedras angulares del libro. Está considerado muy valioso desde el punto de vista antropológico por las descripciones que hace de la cultura esquimal, aunque para ella fue todo un choque por cómo vivían, por las condiciones en las que lo hacían, con piojos, chinches y todas sus costumbres que le resultaban muy desconcertantes. Su mirada se centraba en especial en las mujeres con las que tuvo una intensa convivencia y habla de sus obligaciones domésticas, la forma de cuidar a sus hijos y el tipo de divorcio que existía, mediante el cual si después de un año de casada consideraba a la mujer esquimal que se había equivocado, podía volver a casa de sus padres. Pues es bastante avanzado para lo que había. Tenían ahí aquí su pequeño acuerdo, pero por otro lado las llevaban, o sea, los hombres las trataban fatal, les pegaban. Ella cuenta episodios de violencia que vio de hombres a mujeres, de perseguirles con un cuchillo, cosas así. Lo que es curioso es que da igual el tiempo o la geografía, siempre las mujeres sufren violencia. Sufrimos la violencia, ¿no? Sí. También contaba otra cosa que es bastante curiosa y es que tuvo mucha convivencia, ¿no?, con las mujeres de allí. Sí, claro. Que las mujeres, si enviudaban, tenían que matar a sus hijos porque ningún hombre se iba a casar con ellas después de... O sea, al tener ya descendencia... De otro hombre. Claro, al tener ya una descendencia, no iban a querer casarse con ellas. Y nadie las iba... O sea, las repudiaban. Entonces tenían que cometer infanticidio. ¿Qué dices? Pero que era como una norma social. Aceptada. Una norma social, que era como lógico en su... Bueno, y como decíamos, ¿no?, que al final se convivió mucho con las mujeres, ¿no?, de pues eso, de cómo tenían que hacer todo y fue la primera también en documentar el caso de histeria ártica, ¿no?, que los esquimales denominan Piblok-Tok, no sé si lo he pronunciado bien, en el que una mujer aparentemente enloquecida era confinada en un iglú para impedir que saliese al exterior desnuda con estas temperaturas extremas. Parece ser que los psiquiatras no han llegado a comprender este trastorno mental todavía, pero se piensa que tiene origen en ese sometimiento social a las mujeres que comentabas y a los hombres en círculos sociales minúsculos bajo los efectos de la noche polar, ¿no?, y del frío. Es que lo de la noche polar, hay otras lecturas que hablan sobre esto, que al final la gente cuando está en esas latitudes, con esas condiciones tan duras, con poca gente, siempre recluidos en espacios pequeños y tal, a la gente se le va un poco la cabeza. La salud mental es difícil. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, ella lo cuenta, que ella se va a pasear todos los días, sale todos los días a dar un paseo, a no ser que el tiempo sea horrible. Pero en otros libros que he leído también les recomiendan salir todos los días a dar un paseo como para no enloquecer. Ya, para salir, ¿no?, de esos espacios a lo mejor pequeños. Y una cosa que cuentan en la introducción de este libro, que la verdad es que está genial, es que precisamente su diario se diferencia del de otros exploradores occidentales anteriores en que destila felicidad.
Y esto es muy chulo porque es que todo el diario es muy bonito, habla mucho de la belleza del lugar. Yo ya estoy enamorada del Ártico, tengo muchas ganas de ir. Y aquel lugar, pese a todos los aspectos negativos, tenía una belleza especial que desde el primer momento impregnó su alma de bienestar y serenidad. Desde el campamento base salió Robert Peary y antes otras expediciones para dilucidar si Groenlandia era una isla o continuaba hasta el Polo Norte. La espera era muy dura, pues no existía la radio, y no fue un periodo fácil para ella, pero seguía con su vida de expedicionaria, cazando, explorando, conviviendo con los esquimales y disfrutando de ese paisaje que tanto le gustaba. También, algo después de la fecha prevista, ¿no? Peary vuelve con un triunfo bajo el brazo. Había conseguido llegar hasta ese límite septentrional de Groenlandia, demostrando que era una isla, que pues para la época ya es un logro importante. Y con este logro vuelven a Estados Unidos, consiguiendo pues un gran éxito, y el matrimonio se preocupó en que no solo que solo se adjudicara a ellos dos, sí, ¿no? Obviando a todo el equipo que le había acompañado. Sí, exacto. Había ahí más gente, había un grupo de 4 o 5 personas y lo vieron, bueno, y también gracias a los esquimales sobrevivieron en ese lugar. Pero sí, es que sabían que toda esa fama la tenían que transformar en algo rentable, porque ellos querían seguir en esta carrera hacia el Ártico y querían conseguir dinero para financiar la siguiente expedición. Y Peary se embarcó en una agotadora gira de conferencias, mientras que Josephine editaba las notas de su diario para convertirlo en un libro publicable. Imaginad pues los desahogos que podía escribir una mujer en convivencia con unos hombres en esa casa, ¿no? Y además ella tenía fama de ser un poco especial. Eso, como hemos comentado antes, son unas condiciones que siempre son difíciles, pero por eso tuvo que hacer un trabajo de edición para poder publicar el texto, ¿no? Y que no dejara mal al resto de las personas que habían ido con ellos. Porque el libro que tú nos traes hoy es esto. Sí, es lo el que diario, ella edita exacto. después, y es este diario. Es su diario, pero editado por ella misma, seleccionando las partes. O sea, que ella misma es la que edita el libro, no es que otro autor ha cogido esas cartas y las ha hecho, sino ella misma es la que lo publica. Sí, lo publica en ese momento. Ajá. Sí. Vale, entonces, bueno, en el verano de 1893 zarparon de nuevo, con la diferencia de que Josephine a bordo estaba embarazada, que fue también algo muy revolucionario para la época. Tenía sus detractores y sus fans, ¿no? Y llevaba consigo una comadrona para que le ayudase a dar a luz en el Ártico, cosa que sucedió un mes después de llegar. Es que me parece de una valentía, quiero decirte... O sea, la tía tenía unos ovarios... ¿Quién se va a parir al Ártico, donde es la nada absoluta? Claro. O sea, la nada en la nieve, y sabiéndolo, aunque te lleves a tu comadrona con los conocimientos médicos de la época, aunque te la lleves, estás allí en la nada. Sí, a ver, yo creo que es también un poco el modo de pensar de la época acerca del nacimiento, que se hacía mucho, se daba a luz en casas y todo eso, no era como ahora. Pero bueno, que aún así, sí, está me claro. Parece una locura. Aún así lo es. Entonces, bueno, la niña se llamó Mari Aniguito, que el segundo nombre es el de la esquimal que confeccionó el primer traje de pieles para la pequeña, y era la criatura de raza blanca que había nacido más cerca del Polo Norte. Qué increíble, ¿eh? Es un historión. Sí. Normal que también Coixet hiciera la película. Sí, claro. No, es que es una historia y tiene más tela. Lo que pasa es que los diarios solo hablan de esta parte, del primer viaje al Ártico. Claro, que es lo que te iba a decir, que el diario acaba antes de este suceso, ¿no? Antes del nacimiento de la niña. Sobre la vuelta a Groenlandia hay unas pocas páginas que dejan abierto lo que les deparará el futuro. Sí. Porque además, como la sociedad se había quedado preocupada por cómo había podido ir el parto, un año después de su partida llegó un barco, y como la expedición estaba prevista para 2 años, Peary se negó a volver, pero obligó a hacerlo a su mujer con su hija. Y la mujer, cuando volvió a Estados Unidos, vio que estaban en crisis económica, aunque su libro se había vendido maravillosamente, pero claro, el barco que había ido a por ellas estaba pagado por ellos, por lo que tenían para financiar las expediciones. Sí. Entonces... Pues que se había ido ahí parte del dinero importante. Claro, entonces, bueno, aparte le daban un dinero a la madre
De Piri. De Piri, claro. Que ya hemos dicho al principio que era muy importante. Entonces, claro, la mujer llegó y dijo, bueno, tengo que organizar esto, tengo que solucionarlo. Entonces también se puso a dar conferencias. Tenían estilos distintos a la hora de dar conferencias y esto es bastante curioso porque él era como más teatrero y tal. Más showman. Sí, y traía cosas de los esquimales y las enseñaba y ella se centraba más en narrar la belleza del paisaje, del lugar y era muy buena narradora, aunque creo que no le gustaba, pero bueno, lo hizo también por conseguir dinero, ¿no? Y bueno, después de aquella expedición siguió otra. Que fue la que Josephine nos embarcó, ¿no? Sí. Bueno, antes de esto, o sea, que como está relacionado, ¿vale? Me gustaría contar que Robert Peary tenía una teoría de una superraza necesaria para la conquista del Ártico. Era una mezcla entre los hombres colonizadores y las mujeres esquimales. Ellos aportarían su inteligencia, obviamente, y ellas su resistencia al frío. Josephine, que había leído y escuchado, imagino, esta teoría en boca de su marido, pero pensaba que serían bravuconadas, hasta que conoció al hijo que había tenido con una inuit. Que de hecho, ¿no? En la película esta se muestra la historia de las dos. En la película la de Isabel Coixet. No la he visto, o sea que no te lo puedo decir. Pues es la historia de las dos mujeres, que de hecho parece ser que Josephine incluso ayudó en el parto y estuvo cercana a esta mujer. En el libro no se cuenta esto. Sí. Claro, porque es de antes, ¿no? Sí, pero que en la introducción, que es donde explican toda esta parte, porque esto no lo cuenta ella, pero en la introducción hablan de cómo es la vida de ella. Porque la introducción total. sí que la hace otro autor. Sí, claro. Entonces ahí cuenta toda su vida. Entonces ella, que se quedó embarazada una segunda vez de Robert Peary. Josephine. Sí, se fue. Robert Peary se fue otra vez al Ártico y entonces ella dio a luz y a los meses falleció era una segunda niña. Sí. Y entonces se fue a buscarlo al Ártico, que esa es la tercera vez que ella va. Se fue a buscarlo al Ártico y cuando llegó pues no podían localizarlo porque estaba como a 400 kilómetros o no sé qué. Y ahí cuando llega ya el invierno total no se pueden mover en esas distancias. Entonces estaba en el barco, sí, en donde atracaron. Y allí conoció a la esquimal, que se le acercó cándidamente y le dijo, este que tengo aquí porteado, este es hijo de Peary. Pues menudo shock, también se quedaría la señora diciendo, igual era mejor no haber venido. Pero yo creo que tuvo buena relación con ella. Se portó muy bien con ella, además creo que ella enfermó y entonces, como sabía la costumbre de los esquimales de matar a los hijos si la madre, o sea, le dijo que si pasaba cualquier cosa que le trajeran al niño y que ella se hacía cargo de él. O sea que sí, la verdad es que yo creo que era una tía. Creo que su único fallo fue enamorarse de Robert Peary. Sí, ¿no? En la vida. Pero bueno, también esto le llevó a estas aventuras ya el conocimiento de... Sí, que a lo mejor no hubiera podido hacerla sola, ¿no? Pero que no hubiese tenido... lo dio todo en su vida por él. Estuvo toda la vida trabajando por él. Vamos a avanzar un poco contando, ¿no? Y de hecho, por lo que estabas hablando antes de Robert Peary, de cómo hacía él sus conferencias y tal, que también dentro de ese show que montaba, pues quedaba a lo mejor un poco, no sé, exagerado, maquillado todos sus logros y a lo mejor podía perder un poco la seriedad. No sé, sí, a ver, aparte él, cuando ya no, en las expediciones no consiguió los objetivos que tenía, lo que hacía es que les expolió a los esquimales. Eso te iba a decir. Se trajo unos meteoritos que tenían ellos, de los cuales ellos utilizaban el material para hacer armas, se trajeron cosas, y expolió tumbas de gente que había conocido en vida incluso, para traer cosas, y en uno de los últimos también se trajo a 4 esquimales. Que esto es un poco una mirada súper colonial de... Bueno, la época también, de la época, desde luego. Pero sí de me traigo a seres humanos como, mira, como trofeo, como ¿no? Sí, sí. Que desde luego con la mirada actual, pues no es justo hacer, ¿no?, una comparación, pero sí que desde la antropología de esa época era como, mira estos seres humanos diferentes a otras razas, ¿no? Son un poco de freak show, ¿no? Claro, pero hoy en día, bueno, hoy en día también estoy diciendo esto y luego me acuerdo cuando los alumnos me hablan de la casa de los hermanos gemelos y todo esto y digo, Dios mío, igual estamos peor ahora, ¿no? Pero sí que
que Robert Peary no tenía nada que ver en el estilo con Josephine. Con ella, no. Y bueno, luego, por ir terminando, en el verano de 1908, con 50 años, no cejó en su empeño y Peary volvió a subirse en un barco para alcanzar el Polo Norte. Esta vez sí lo consiguió, pero unos días antes de que llegara su comunicado a los medios, lo hizo el de Frederick Cook. El enfrentamiento por ver cuál de los dos se llevaba el mérito estaba servido. Y aunque ninguno de los dos presentó pruebas fehacientes, finalmente se le concedió el mérito a Peary. En 1920, Peary falleció y Josephine le sobreviviría 35 años, en los que siguió contribuyendo a honrar la memoria de su marido. O sea, es que aún después de fallecer su marido, seguía. Ella también creía en toda la gesta, ¿no? Y entiendo que creía en todo esto. Desde luego. Y luego, bueno, por matizar, que lo hemos estado comentando antes, aunque Robert Peary afirmó haber llegado en trineo en 1909 al Polo Norte y, como dices, se le asignó esa contribución, ¿no? Sí que es verdad que la conquista del Polo Norte como tal, verificada, es de Roald Amundsen, que fue en dirigible en 1926, un poco después. A ellos creo que les habían reconocido la primera expedición terrestre. Exacto. Y él fue, sí. Porque Amundsen, lo que hemos dicho, va en dirigible, que tiene sus dificultades, pero desde luego no las mínimas que cruzarte toda la nieve en trineo. Al aire, claro. Y en 1909, que el otro pasan, pues eso, 15 años o así después, que quieras que no, pues también de lo que hablamos, las tecnologías incluso de la ropa, es la que tienen los inuits, que son los que más saben de protegerse del frío. Sí, exacto. Pues nada, como siempre ha sido súper interesante, Elena. Gracias por estar un día más en Mediatizados y te esperamos en el próximo programa. Mientras tanto, no dejen de seguir Objeto Literario No Identificado en redes. Gracias, Carmen. Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os esperamos en el próximo programa en el mes de febrero, en Radio UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.